Psicología Visual presenta casos clínicos sobre la terapia cognitiva conductual. Diagnóstico: zoofobia específica a los ratones. Terapia de exposición. Femenina de 47 años, vive solo con su esposo, tiene 3 hijos ya casados, ama de casa, llega a consulta junto con su esposo, refiriendo que hace ya 7 años su esposa empezó con un miedo intenso a las ratas, pero tal miedo comenzó como algo sin relevancia para los dos, pero de un año para acá empezó a preocuparse por su esposa ya que ese miedo empezó a acrecentarse más. Refiere que su esposa empezó a dejar la despensa o cosas que regularmente se guardan en la alacena fuera de ella, por motivos de pensar que los ratones se escondían en la alacena. Empezó a decir que no quería salir de la casa a recoger la correspondencia del buzón porque decía que iban a salir ratones de ahí. También que solo hecho de ver una simple fotografía de un ratón le producía mucha ansiedad, le empiezan a sudar las manos y su corazón empieza a palpitar cada vez más fuerte. La esposa refiere que su miedo a los ratones empezó desde niña, cuando un día iba a ponerse unas botas para lluvia y al querérselas poner salió una rata de una de las botas. Desde ese momento ella mantuvo en su mente que las ratas podían esconderse en donde sea. Terapia a utilizar. La terapia de exposición. Se usó este tipo de terapia, porque el conjunto de técnicas con las que cuenta, conlleva a pacientes con diferentes tipos de fobia a una recuperación muy satisfactoria. Consiste a exponer a los pacientes por sí solos a aquellos estímulos o situaciones que antes temieron o evitaron. En este caso se le dijo a la paciente que empezara a confeccionar ratones de tela, con el fin de exponerla a su miedo a ratones, y así poco a poco logre familiarizarse mejor con el objeto que le produce miedo. Claro que esta terapia necesita tiempo para que el paciente empiece con su proceso de recuperación. Es importante que el terapeuta tome en cuenta que esta terapia es difícil de que el paciente la pueda llegar a querer hacer al principio, puesto que es muy común que el paciente piense en que cómo va a ser posible que la asignación de una tarea que le aumentara los niveles de ansiedad le sea útil. Por ello el terapeuta debe de ser muy cauteloso al momento de presentarle la terapia de la exposición, comenzando por explicarle el inicio de su padecimiento de angustia y que los síntomas de ansiedad que ella siente al pensar en los ratones son solo falsas alarmas, reiterándole que así como las falsas alarmas son fenómenos aprendidos, el tratamiento para ellas también implica experiencias planeadas de aprendizaje. Se le expone al paciente al menos 3 de los aprendizajes que obtendrá al realizar esta terapia. 1. Aprender que sus síntomas de ansiedad se pueden controlar con la relajación, y con las técnicas de enfrentamiento cognitivo. 2. Que no existe un fundamento para el temor asociado con sus ataques de angustia. 3. Aprender a romper las asociaciones entre las señales que marcan sus temores y se enseñará nuevas maneras de responder durante la exposición graduada a esas señales asociadas con la angustia. Para que esta terapia sea efectiva es importante pedirle al paciente que su exposición al objeto que le produce angustia sea de larga duración, y que la haga hasta que se elimine por completo su miedo. Es decir, en este caso a la señora se le pidió que confeccionara ratones consecutivamente hasta que su angustia y miedo que le causaba lograra desaparecer. También es bueno mencionarle que al principio dicha exposición le va a provocar mucha ansiedad, pero que esa es una buena señal de que estaba llevando bien el tratamiento. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo video. Muchas gracias por tu visita, hasta pronto.